Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Eh, Otra vez con estas reflexiones semanales y damos gracias a Dios de poder estar en contacto. No sabemos de dónde nos están mirando, pero si quieren poner ahí en la, digamos, la manito un ok o hacer un comentario, lo pueden hacer para saber de dónde están mirando, ¿no es cierto? Bueno, estábamos haciendo unas reflexiones sobre Mateo capítulo 5 y habíamos llegado, y hoy tenemos que ver el versículo 6, o sea, 5, versículo 6 de Mateo, capítulo 5, versículo 6. Y noten ustedes que hoy se presenta un tema, el Señor Jesús nos presenta un tema que es interesante, porque dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Seguimos con las bienaventuranzas, ¿no? Acá nos presentan que hay personas que tienen sed y hambre, pero no sed y hambre de comida, de bebida, no, nos presenta un tipo de personas donde tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia? En el mundo actual se habla tanto de justicia. Todo el mundo habla de justicia. Hay gente que no tiene justicia, que cree que la justicia no ha obrado bien con estas personas y dicen: yo necesito justicia. Y entonces buscan de hacer justicia a sí mismo. Hay tanta gente que busca de hacer justicia, lo que ellos piensan que hacer justicia. Pero ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que ver que el Señor Jesús, recordate que está hablando a sus discípulos, está discipulando a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esta enseñanza viene en orden después que el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, le dio de comer a gente, curaba a la gente, y todos decían: bien, tenemos una persona extraordinaria que nos cura, nos alimenta, nos da todo lo que nos hace falta. Y lo empezaron a seguir al Señor Jesús por esas cuestiones, por una conveniencia, como habíamos dicho ya. Entonces el Señor Jesús les enseña y nos enseña que, atenti, vendrán dificultades, vendrán muchas dificultades, y sus discípulos tenían que aprender estas cosas, y el Señor Jesús le está enseñando estas cosas. En un determinado momento vamos a sentir hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué buscamos normalmente? Normalmente buscamos nuestra justicia, lo que nosotros queremos y pensamos que es justo. Pero este versículo no dice eso. Este versículo está diciendo que hay gente que va a ser, digamos, saciada de justicia. ¿Y quiénes son esa gente? Bueno, esa gente somos nosotros, somos los creyentes. Y usted me puede decir: pero solo los creyentes, ¿y los que no son creyentes en Cristo? Bueno, los que no son creyentes en Cristo pueden serlo. Y de alguna manera yo quiero entusiasmarlo a ustedes en estos pocos minutos
hacerles saber una cosa que quizá ustedes la saben, pero quizás no la saben. Y yo les tengo que anunciar estas cosas que son muy importantes para la vida. Nosotros buscamos nuestra justicia porque nosotros creemos que somos justos. Pero cometemos un error enorme. ¿Por qué? Porque esa es nuestra visión. La visión de Dios es otra, totalmente distinta. Nosotros podemos buscar en el Salmo 14, y ustedes pueden buscarlo en sus Biblias, en el Salmo 14, el Señor nos pinta cómo somos nosotros los seres humanos. En este salmo muy interesante nos pinta cuál es nuestra situación. Todos nosotros los seres humanos, no hay ninguno que haga el bien. Ninguno de nosotros hace el bien. Otra cosa que dice, somos todos corruptos. Y uno puede decir, no, yo soy bueno, no soy corrupto. Uno lo puede decir, pero no es así, somos todos corruptos. Todos nacimos muertos en nuestros pecados. Un muerto, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Un muerto no se puede salvar, ni se puede resucitar. Necesita alguien que lo haga. Y nosotros que hemos nacido espiritualmente muertos, si creemos en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ha dicho que todo el que cree en Él tiene la vida eterna. ¿Por qué es esto? Esto no lo sabemos explicar del punto de vista teológico, pero lo podemos explicar de un punto de vista muy simple. Si nosotros somos corruptos y somos pecadores, no iremos al cielo. O sea, el estándar nuestro no alcanza el estándar de Dios. Nunca lo alcanzará. Solo nosotros podemos alcanzar el estándar de Dios, el que nos pide a Dios, el que Dios nos pide a nosotros, si nosotros pedimos al Señor Jesucristo que venga dentro de nosotros. Si yo le pido al Señor Jesucristo viene a vivir dentro de mí, entonces alcanzamos el estándar del Padre Celeste, porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y realizó el sacrificio de una vez y para siempre para el perdón del pecado de todas las personas que el Padre Celestial llamó. Ahora, en el libro de Juan hay un versículo muy famoso que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usando este versículo, nosotros podemos entender algunas cosas. La primera que podemos entender es que necesitamos el Hijo. Cuando la Biblia habla del Hijo, habla del Señor Jesucristo. Si no tenemos al Hijo, no tenemos nada. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes la vida eterna. Y esto que estamos leyendo es para ti también. Ahora, estábamos leyendo este versículo maravilloso que decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué justicia? La justicia del Señor Jesucristo.
De eso seremos saciados. Cuando el Señor Jesucristo retorne, Él saciará de su justicia a todo el mundo. A todo el mundo, porque Él reinará sobre todo el mundo. Así que esperemos. Y en tanto, busquemos la justicia de Dios, no nuestra justicia, sino la justicia del Señor. Bueno, queridos amigos, ha estado un placer estar con ustedes y que el Señor los bendiga.